Economista, ya lo conocemos todos, porque, bueno, la verdad que los índices de desocupación y de la actividad, de la reducción de la actividad económica de la Argentina es gravísima. Números que no teníamos desde, creo, si no me equivoco, ahora Hernán me va a corregir si lo hago, desde cuando empezamos a salir de la pandemia. De esos números estamos hablando. Hernán, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Bien, Hernán, hablamos de una tasa de desocupación que, bueno, por supuesto el presidente niega, o de alguna manera, no sé si niega. Yo creo que así, va por la ancha avenida de la negación, ¿no? Como no existe lo que los números. Para él es un año fantástico. Justamente selecciona a veces. Selecciona cierta información. A veces es falsa y otra vez selecciona algún dato, ¿no? Una tasa de desocupación que se ubicó en el 7,7% en el primer trimestre del 2024 y que dice, bueno, se marca un alza del 0,8% en relación con el mismo periodo de 2023. Un presidente que ante esta información él dijo que seguramente podía llegar a ser el próximo Nobel de Economía. Sí, a ver, el dato de desocupación es un dato, uno estrictamente lo tiene que comparar con el trimestre equivalente, por eso lo compara con el 6,9 y te da 0,8. Dos cuestiones al respecto. Medio de refilón uno debería mirar, aunque metodológicamente debería tener algún reparo, el último trimestre del año pasado que dio 5,7. Claro. Ahí te cierra un poco más. Pero de nuevo, en general el último trimestre suele ser de un desempleo un poco menor, así que habría que mirarlo de refilón. Pero la segunda cosa, y más importante, es que si le preguntan prácticamente a cualquier especialista, lo que les va a decir respecto de esa misma tasa hacia adelante es preocupante. Es decir, los datos para el segundo trimestre de este año probablemente tiendan a subir y no a una curva de descenso. Claro. De hecho, los datos del empleo registrado privado van en ese mismo sentido, y te diría que incluso si nosotros hablamos en materia de empleo, la situación más grave por ahora se la está llevando la cuestión de los salarios y no tanto el empleo, por una sencilla razón. Yo ayer estamos a punto de enviar, y ayer cerramos un informe sobre tamaño de empresa y cantidad de puestos de trabajo. Cuando mirás las pymes, sí, trabajadores de menos, o empresas de menos de 100 trabajadores, prácticamente no expulsaron trabajadores. Y las empresas grandes sí. ¿Esto por qué lo digo y qué significa? Bueno, que en general la pyme, que es la que mayoritariamente contrata personal, en un momento de crisis, lo primero que hace no es despedir, lo primero que hace es intentar alguna otra cosa. Claro. A lo sumo se suspende, adelantan vacaciones. Sí, o se reinventa, ¿no? También, digamos, le es más fácil quizás poder girar un poco el timón, ¿no? De lo que de su producto base, ¿no? Digamos, a una pyme que a una empresa ya consolidada. Claro, pero porque además yo el otro día estuve en una zapatería, en una empresa de zapatos en Avellaneda. Sí. De 5 días trabajan 2. Sí. El promedio de antigüedad de los trabajadores era 15 años. Hay un montón de plata puesta como inversión en esos trabajadores. Lo conocen, saben la tarea, tienen la llave, la mitad. Sí, tal cual. Hay un montón de valor agregado que tienen esos empleados que no podés, ¿viste? No los podés correr porque hubo un quilombo con la economía, ¿no? Digo, no. Ya es parte de tu familia, es como lo necesitas. Al menos no en una primera etapa. Por eso es importante la discusión esta que ustedes habrán visto, que discutimos si en términos de actividad, y vos, Josefina, lo mencionabas recién, la caída de la actividad es muy fuerte. Ahora, si la recuperación es en B corta, ¿no? Es decir, cayó mucho y rápidamente se recupera, bueno, la zapatería se banca 6 meses y de repente después la acomoda. Ahora, si la caída se sostiene en niveles muy bajos, y se continúa en esos niveles, el problema es que
bueno, ¿cuánto resiste esta empresa de zapatos? ¿3 meses más? Claro. 2 meses más. Claro. Ayer salieron los datos, salió el primer trimestre antes de ayer, ¿no? De actividad, caída de 5,1, si le saco el agro, está cerca de 7 o arriba de 7. Sí. Pero ayer salió el dato de Ferreres de mayo y dice que la caída del sector industrial es 9,8 y peor aún, en mayo se retrajo 1% respecto de abril. Es muchísimo. Que eso es lo que estamos mirando, claro. ¿no? Es decir, si en respecto del mes anterior empieza a recuperarse o sigue planchado. Bueno, sigue planchado. Esa es la respuesta. Bueno, ¿qué es lo que se hablaba incluso en campaña, no? Me parece que cuando estaba en plena campaña presidencial, Javier Milei, los economistas o quienes más o menos entendían un poco el tema hablaban justamente de esta recesión, digamos, cuando se plancha la actividad económica. Decía esta inflación, decía que iba a haber como un estancamiento, no una caída. Claro, bueno. Estancamiento no es caída, son dos cosas distintas. Claro, pero lo que también te explicaban, o al menos yo entendí, y corregime si me equivoco, es que es peor la estanflación que la recesión, digamos, porque esto es un parate, pero en algún momento empieza a subir. Ahora, la estanflación es como que se mantiene en cero y que no hay nada, ¿entendés? Y entonces, esto que vos decías, Hernán, ¿cuál es el escenario siguiente? Estos son los números que tenemos hoy, pero mañana me voy a poder recuperar, voy a poder salir adelante, voy a tener, no sé, voy a acomodar mis costos. No, ¿por qué? Porque te sigue aumentando todo, porque sigue habiendo, ¿no?, liberación de todo tipo de tarifas, la gente no tiene guita para consumir, y si la gente no tiene guita para consumir, entonces ¿cómo miércoles haces para hacer que esto vuelva a arrancar? Y es más, y cuando, si eventualmente mañana tuviese guita, lo más probable es que vuelvas a tener tensiones de tipo inflacionario. Claro. Dicho de otro modo, no tenés inflación porque la gente no tiene plata. El ajuste recayó sobre básicamente nuestros salarios. Ayer salió un dato que es el de distribución del ingreso, que salió muy malo, el peor de 16 pésimo. años. Bueno, yo ayer tuiteé y una persona en Twitter me ponía, bueno, ese es el resultado del ajuste, había que hacer un ajuste y ese es el resultado. Mira, respecto a esto que estamos charlando, hay 3 conclusiones que a esta altura del partido de lo que hizo Milei podemos sacar como conclusiones. Un par ya las mencionábamos. La primera es que estamos viviendo en Argentina una economía más chica. Y esto diría que es una decisión en sí mismo. Sí. No es que hay una intención de recuperar en B. Es una economía más chica y listo. Lo mismo con los salarios. Menos salarios. Con lo cual, un volumen de masa salarial más chica. Incluso tal vez no, más chica que la actividad. Pero la tercera, que se deriva de esta cuestión de la distribución del ingreso, es que además ese achique de la economía se hace de manera regresiva. Cuando vos abrías el dato de distribución del ingreso, todos los deciles pierden poder adquisitivo. Pero el decil 1, el de menos ingreso, pierde 35%. Y el decil 10, el más rico, pierde 8 o 10. Bueno, sí, pero tiene que ver con la idiosincrasia también de la política económica que estableció Javier Milei. Y yo vuelvo a decir, me parece que es uno de los pocos presidentes que nunca mintió en lo que iba a hacer y lo está haciendo, ¿no? Quizás se confundió con el tema de la casta. Pero digo, a eso quería preguntar después. No, ahí se confundió. Bueno, quizás nosotros no entendimos bien o él no se supo explicar o nosotros no supimos entender bien a qué se refería con la casta. Pero digo, a todo esto, él siempre sostuvo esto de la meritocracia. O sea, acá el que más tiene es porque de verdad se lo merece y el que menos tiene es porque es un vago de mierda, ¿entendés? Y si naciste en pobre, y bueno, tendrás que esforzarte 10.000 veces más para poder llegar a tener algo, pero te lo tenés que merecer. Entonces, esta curva que vos hablás es la que él estableció, porque es la economía que conoce y que quiere hacer en este país. Sí, yo recuerdo una cosa que también dijo Milei y que convenció a buena parte de la sociedad y que es falso. En su discurso de la apertura, no, cuando asumió creo que fue, que dijo, retomó a Margaret Thatcher con una vieja campaña de no hay alternativa. Sí. La única alternativa es esta. Y lo recuerdo, de hecho, frente al Congreso, frente al Congreso la gente cantaba motosierra. Sí, todo muy bien. Eso es falso. No es que no había alternativa. Porque yo recién citaba al que había tuiteado y a esto quería ir. Es falso. Vos podés hacer correcciones
y no necesariamente tienen que tener o un efecto regresivo, es decir, no tienen que necesariamente pegarle más al que menos tiene. Si vos haces, reducís el impuesto a los bienes personales e incrementás la ganancia de la cuarta categoría, te pasa eso, pero si haces lo contrario, no. Bueno, pero dentro de su cabeza, para él sí es la única alternativa. Está bien, pero lo que digo es no es que no había alternativa. Del mismo modo, si yo hago un ajuste y se lo cargo a los jubilados, obvio que me va a pegar en actividad. Obvio. Ahora, si yo en lugar de cargárselo a los jubilados, hubiese revisado los beneficios impositivos de los grandes empresarios, y no me hubiese pegado en actividad, o al menos no me hubiese pegado con... No, pero a ellos le tienen que dar... Claro, pero en su idiosincrasia es... a ellos tengo que darles mayores posibilidades porque son ellos los que le van a dar trabajo a toda la Argentina. Exacto, nosotros se lo debemos. En eso, es verdad, el discurso de Davos va en ese sentido, y él y lo había dicho en campaña, que él cree, lo llamativo es que la gente quizás lo vea y lo aplauda, pero él cree que si a los empresarios, y sobre todo a los grandes empresarios, incluso a los monopólicos, dice, les va bien y ganan más plata, la economía va a funcionar, lo cual es una cosa bastante rara. Se remite a unas viejas discusiones de hace 200 años de la economía argentina. El otro día citó algunos debates de Adam Smith. Esto es más o menos parecido porque lo que está diciendo es que lo que mueve la economía es la inversión y no el consumo. Es decir, no importa si a vos te va bien, no importa si tu salario crece, lo importante es que el empresario tenga, porque si tiene más guita o gana más guita va a invertir, lo cual... Hace muchos años el propio Keynes mostró que no necesariamente es así, porque la inversión demora, porque puede no invertir en una economía, o puede invertir en otro país. Sí, miren, qué sencillo es dar por tierra que si un empresario muy grande gana guita... La va a reinvertir acá. Claro, porque además piénsenlo en la distribución. Con la inestabilidad económica que tiene la Argentina. Ay, sí, ahora, pará, me acabo de ganar 10.000 millones de dólares, los voy a reinvertir en Argentina. O lo voy a fugar. No, claro, fíjense la discusión de la distribución que recién mencionaba. Cuando el decil más alto, el 10, perdió 10%, ese 10% quizás fue un viaje afuera que no se hizo. ¿Se entiende? Claro. O capacidad de ahorro que no ahorró. Pero el del decil 1, el 35% es consumo, incluso te diría consumo de alimentos. Totalmente. Claro. Hernán, ¿se entiende por qué pegan la actividad? Claro que sí. Sí. Hernán Verne Proto te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es medio ya de perogrullo decir el ajuste no lo paga la casta, digo, a esta altura, pero me interesa si nos podés contar quién es el que cómo se compone ese superávit que presenta permanentemente Milei, qué sectores, y si tenés presente en qué porcentaje cada sector aportó a ese superávit, digo, los jubilados, los salarios, los servicios, ¿tienen eso medido ustedes? ¿Cómo se compone eso? El 35% lo vamos actualizando habitualmente todos los meses. 35% lo puso, un tercio lo puso los jubilados. Un tercio del ajuste lo pusieron los jubilados. Sí. La seguridad social es el componente más importante del gasto público, así que era evidente, lo habíamos dicho en campaña y no nos equivocamos. Un tercio lo puso los jubilados. El resto de los porcentajes puede haber imprecisiones, pero debe haber un 15% de obra pública, otro tanto de lo que tiene que ver con salarios del sector público, un poquito menos, tal vez un 10%. Subsidios económicos, es decir, recorte de subsidios debe ser algo menos del 10%, y ahí estoy más o menos. Y después el resto, supongo, está universidad, digamos, el resto de los gastos, ¿no? Pero en términos de trazo grueso, esos son las variaciones. Bueno, ahora, ¿qué escenario ves? De acá, no te quiero decir acá un año, acá 3 meses, 2 meses. Vamos que palabras, yo qué sé, claro, paso a paso diríamos tasa, pero el paso a paso acá en este caso nos está hundiendo. No, a mí me parece que un poco lo anticipaba recién, digamos, en términos socioeconómicos no veo un devenir muy positivo. Esto no significa que el mes que viene no puedas tener, hoy sale salarios creo que de abril, no puedas tener una recuperación de 2 puntos, eso sí, puede haber una recuperación, después puede caer 1 o recuperarse un punto más. Digo, vas a tener, pero es un nuevo escenario, ¿no?
un nuevo piso y techo distinto al del anterior. En términos socioeconómicos lo que veo es eso, y me preocupa la postal de los despidos, por esto que mencionaba al inicio. Claro. Y en términos, si se quiere, más monetario-financiero, bueno, yo creo que el gobierno está en una encrucijada que en algún momento tiene que resolver. El fin de semana se discutió, y ayer el presidente lo puso en palabras, antes de ayer, en su discusión con Valdés del Fondo Monetario. Hay un nivel de tipo de cambio que hoy al gobierno le impide acumular dólares. Esto es el resultado de una devaluación zarpada, pero después de una apreciación zarpada por algo que vos decías, Josefina, liberalizó todo, entonces claro, la inflación fue tan alta que hoy estás igual que cuando asumió Milei. Y el problema es que si no acumulas dólares, el mercado te está mirando y te dice, che, pero si vos no acumulas dólares, estamos en problemas. Claro, lo que pasa es que el campo se le plantó. Claro, entonces... Se creyó que los amigos del campo le iban a liquidar la cosecha y le dijeron, no, mira el dólar de mierda que me estás dando, ¿sabes qué? Claro. Mira cómo me paro arriba. Y en ese contexto le dice, bueno, dice al fondo, dame plata, y el fondo le dice, sí, pero devalúa. Esta es la discusión que tenemos hoy, y yo te diría que en los próximos 2 meses algo tiene que pasar. No sé si necesariamente va a ser una devaluación, pero algo tiene que pasar. También puede ser que el fondo mañana le dé 10.000 millones de dólares y el escenario es distinto. Pero están discutiendo como 3 variables. Monto, diría yo, cuánta plata me das, cuándo me la das, y cuál es el tipo de cambio que me vas a exigir o voy a poner en ese momento. Sí, igualmente si sigue con comentarios hacia el Fondo Monetario Internacional como el que hizo en el último tiempo, va a estar difícil que le presten plata. Este señor se va cerrando puertas, ¿viste? De posibles amigos. Cada vez no es Roberto Carlos, todo lo contrario, se convierte cada vez más en el Principito. Gracias, Hernán. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo enorme. Hernán Lecher pasaba por esta hermosa mañana.